Hola amiga, Amiga querida, ¿qué tal? ¿cómo estás? Iluminada hoy porque ya me he puesto directamente la, Bien. la luz delante para que no me pase como la otra vez que me empecé a poner oscura de repente. Sí, y ahora ya te veo iluminada. Siempre estás Sí, iluminada. sí, gracias, gracias. La luz me acompaña, al menos Que ahora. la luz te acompañe. Sí, Y, te veo mucho por la playa, qué gusto, Eva. sí, hace un tiempo magnífico aquí, aunque Qué toda bu- la tecnología amenaza con lluvia y la gente no sale porque el móvil le dice que no sale en lugar de mirar el cielo. Y que está pasando mucho eso. Es muy divertido en la moto. A veces salimos de ruta y están los que están mirando el móvil de está lloviendo y tú le dices, pero mira para arriba, no llueve. Y es muy qué loco. divertido cómo nos dejamos influenciar por estas cosas, en lugar de utilizar el sentido común y la observación. Muy interesante. Eva, qué lindo eso que decís y tiene que ver con nuestro tema de hoy, de la autoridad. Alguien ahí arriba dice que va a llover, la autoridad sobre el clima. Los que supuestamente saben. Y nosotros seguimos como robot. O Y, sea, y no se- todos, obviamente, gracias al cielo, no todos. Sí, qué simbólico, oye, qué poético. Sí, y además es que todos sabemos, porque desde muy pequeñas nuestras madres y nuestros padres siempre decían, el del tiempo nunca acierta nada. Cierto. Ya desde hace Acá muchos tampoco. años. Porque la previsión del tiempo pues es algo bastante que depende de bastantes elementos y obviamente en función de las estaciones puedes predecir algo obvio, es decir, en invierno aquí va a hacer frío, allí no, pero aquí sí. Y obviamente pues llueve más en un tiempo que en otro, eso es lógico, ¿eh? Y siempre yo sí me acuerdo de mi madre, es que nunca aciertan, nunca aciertan. Y seguimos mirando el móvil. O sea, yo me acuerdo del momento en el que dije, ya no voy a mirar más el móvil. Y tengo fama de que cuando se sale conmigo en moto no llueve. Y tengo esa fama porque como no miro, y es que tengo, amiga, te lo prometo, tengo mensajes de gente, decirles, salimos el sábado que viene, y a lo mejor te estoy hablando de que es un lunes, ¿eh? Una semana. Salimos el sábado que viene, uy, el sábado que viene anuncian mal tiempo. Y además, Sí. trasladando esa información como si nada, es decir, ni siquiera filtrar ni, ni pensar que yo no le he preguntado su opinión sobre el tiempo, ¿sí? Sí, Es muy interesante cómo estamos programadas. Es fascinante impresionante. y cómo afecta a nuestra vida diaria, porque al final luego sales en la montaña cuando voy a escalar también nos pasa y de repente, como pasó el viernes pasado, no había absolutamente nadie y es que la previsión del tiempo era van a caer chuzos de punta y nosotros estábamos en la montaña, en una de las montañas más concurridas de Cataluña, que es Montserrat, y no había nadie, nadie. Estábamos solas. Son Muy, las que miraban el cielo. es muy interesante, sí, porque además también está el factor este del intento de control de algo, cuando a lo mejor puedo recordar episodios magníficos de planes hechos que se han cambiado totalmente por una tormenta, por ejemplo, y que han pasado a ser pues una conversación o un desayuno magnífico con un grupo de amigos en el bar de al lado que nunca hubieras entrado y de repente entras porque te estás mojando y resulta que es pues una de las mejores experiencias que tienes en tu vida. Es decir, ese efecto sorpresa y de... ahora me está viniendo a la mente una muy divertida de las maletas, ¿no? De no permitir llevar siempre una maleta por si se pierden las maletas. No sé si recuerdas esa anécdota. Sí, Pues es como que en realidad no te permite ir a otro país y que hayan perdido tu maleta y poder llevar la ropa que te ha prestado alguien, ¿sabes? vivir la experiencia Efectivamente, amiga, hay un efecto de de control. eliminar la sorpresa por intentar controlar algo que es incontrolable además, porque si te va a caer, te va a caer. Claro, Es muy claro. Y interesante. la pregunta también, salimos hoy, no, pronostican lluvia. Y, o sea, ¿y qué pasa si llueve? O sea, viví la experiencia de la lluvia. ¿Qué es lo Sí, peor que te puede pasar?
te mojas, o sea, como decís, te vas al bar de la esquina que nunca te ibas a ir, o el miedo a vivir una experiencia desconocida o no planeada o no esperada, algo Y así creo eso, que esa es la vida, amiga. La vida es absolutamente eso. La vida nos lleva por ella y somos ella cuando hacemos eso, cuando permitimos fluir con todo lo que ocurre sin intentar controlar absolutamente nada, ¿sabes? sí. Sí, Y es muy interesante. Mm. este concepto de autoridad creo que, bueno, que hay seguramente miles de, no solamente interpretaciones sobre la autoridad, sino también sensaciones y emociones que, que como que te dicen, no sé, cuidado con tal cosa y de verdad se activa algo adentro como de miedo, como de protección. O sea, para mí la autoridad está muy ligada al miedo. No sé si es por mi experiencia o de verdad está Es, ligada al miedo en todos los casos. es que es la única manera de establecer una autoridad que en realidad no es autoridad. Con miedo, es la única manera. ¿Cómo han conseguido los dictadores las aberraciones que han conseguido en muchos lugares? Con miedo. O sea que en realidad va absolutamente relacionado. Se disfraza de algo que está bien o mal, es decir, se disfraza de moralidad, pero no tiene nada de moralidad, porque la moralidad no necesitas miedo Claro, para ejercerla, es decir, la moralidad es algo natural y es algo que todo ser humano sabe lo que está bien y lo que está mal. Y que vengan a contarnos el cuento de que no lo sabemos y necesitan a alguien que nos lo enseñe, pues obviamente solamente se puede conseguir metiéndole miedo a la gente. Y además es que, como lo hacen desde tan chicos, lo que consiguen es que realmente sea casi, sea automático, sea un reflejo, sea inconsciente. Yo me acuerdo hace, no sé, hace un año o así, cuando nos encerraron, cuando nos arrestaron, porque es un arresto en toda regla, y iba paseando con mi madre por la calle porque la mujer necesitaba salir y vimos un grupo de policías, ¿no? El típico grupo, ellos sí que podían salir, los demás seres humanos, si no llevábamos uniforme y placa, no podíamos salir, pero ellos sí, estaban ahí un grupito además, paraditos, ¿no? Con los coches puestos como querían, chavales jóvenes, así con ese aire de superioridad que le da a la mayoría, no digo a todos, pero a la mayoría sí, de los considerados autoridades, fuerzas y cuerpos del Estado. Ojo, que las palabras nos lo dicen todos, ¿eh? Todo está en las palabras, no es la fuerza y seguridad de ciudadano o de el pueblo, es del Estado. Y estaban allí ellos charlando ahí con toda su, controlando un poco, y me acuerdo que mi madre sintió como ese miedo y me dijo, Evita, no digas nada, ¿eh? Y me lo quedo mirando y le digo, ¿por qué? Y me dice, pues porque son policías. Y digo, ya, ¿y? Y entonces me acordé que hacía un par de días había estado mi madre hablando con mi sobrino, que por aquel entonces tenía 10 años, y mi sobrino estaba teniendo bullying en la escuela, se estaban metiendo con él en la escuela, y mi madre, su abuela, estaba alentando al chaval de 10 años a defenderse contra el ataque de alguien que estaba abusando de él. Entonces, aprovechando la ocasión, le dije, ¿por qué yo no puedo decir nada cuando están abusando de nosotros y le dices a tu nieto que haga algo cuando abusan de él? Y mi madre, obviamente, porque está súper programada en eso, me dijo porque no es lo mismo. Y le dije, cuéntame dónde no es lo mismo. Y como se dio cuenta de que en realidad era exactamente lo mismo, porque obviamente si has de imponer algo a la fuerza que no tiene sentido, estás haciendo lo mismo, estás abusando, me dijo, es que con ellos tienes el as de perder, me dijo. Y ahí le di un poco la razón, porque es cierto que se ha montado ahí una estructura en la que las armas hacen que tengamos el as de perder, al menos en el cuerpo a cuerpo. Y fíjate en la diferencia entre percibir un abuso cuando es de alguien que no está considerado autoridad a recibir el abuso de alguien que está considerado autoridad. ¿Cuál es la diferencia? Pues que tenemos un miedo en el cuerpo espantoso, porque yo recuerdo cuando era pequeña me decían, si hacía algo por la calle, decían que iban a llamar a la policía. O sea, a mí me claro. generaron miedo desde pequeña a
al estereotipo del hombre uniformado con placa y pistola. ¿Por qué? Pues porque era la manera de controlarme. Claro. Y es el que tiene el control, el que está por encima tuyo. Claro, sí. Sí, bueno, en ese caso, como dice su misma denominación, es quien protege al Estado, obviamente. Y solamente está por encima mío porque está utilizando la fuerza. Si no, no lo estaría. Es decir, se supone que los seres humanos estamos, se supone, digo, porque a la vista está que se lo pasan por el forro, se supone que estamos amparados por una serie de derechos que no deberían de estar ni escritos porque son de sentido común y responden a la ley natural, que son los derechos humanos, en el cual el primer artículo dice que todos los hombres son iguales. Entonces, yo no puedo ir y pegarle un porrazo al policía porque acaba de gritarme, pero él sí puede gritarme a mí. Entonces, eso es un concepto en el que queremos estar muy, muy, muy atentos a qué estamos respondiendo y qué estamos considerando autoridad, porque queremos volver a la esencia nuestra y darnos cuenta de qué parte del ser humano es realmente una autoridad. Y si empezamos a educar a los niños o a enseñar a los niños de forma respetuosa, que se puede saber perfectamente lo que está bien y lo que está mal, porque no conozco ningún ser humano al que le preguntes lo que está bien y lo que está mal y no lo sepa, ninguno, y respetar eso y obviamente no actuar por miedo, porque si actúas por miedo, tu sentido común y tu moralidad se quedan no sé dónde. Eva, y también un tipo de autoridad que nos metieron hasta el fondo es el tema de los policías y qué sé yo. Pero también se da mucho en la crianza con los padres, ¿verdad? Yo soy la autoridad, yo padre, y yo te digo qué, cómo y cuándo hacer las cosas. Y en estos días hablaba con unos papás y me decían que ya no sabían qué hacer con su hija, que ya probaron todo, pero que no entiende nada. Y que lastimosamente hay que volver a lo de antes. Yo sé que ahora no hay que pegarle a los niños y me decía así como en tono burlón, ¿verdad? Eh, pero creo que es la única manera que respeten la autoridad. O sea, esa frase, ¿verdad? Que respeten la autoridad. ¿Y como para qué? O sea, me acuerdo que Enzo estaba conmigo y yo le estaba contando esto y le decía que esta mamá me decía, y si yo no le digo cómo tienen que ser las cosas, ¿quién le va a decir? Y Enzo me decía, no necesita que nadie le diga, ¿por qué le tiene que decir? Porque no quiero entrar en detalle de qué era lo que le quería decir, pero era una cosa de no hace falta que le digas. Ella sabe, me decía eso cuando hablábamos. ¿Por qué le tiene que decir? Si yo no le digo, nadie le va a decir. Mejor que nadie le diga. Porque era muy violento lo que le quería decir. Entonces realmente ahí también hay un disfraz de... No, trato de entender de qué, y en serio, Eva, no entiendo. De verdad, trato de llegar así. ¿Cuál es el objetivo de ser padres autoritarios y fuertes y duros y con los golpes o con los gritos o con los castigos? Y no encuentro un objetivo que diga, ah, sí, qué genial esto que estás consiguiendo. O qué buenísimo esto que conseguiste con esta manera. Que finalmente lo que se consigue es la sumisión y que el niño no piense por sí mismo y que haga porque hay alguien allá afuera que le está controlando por miedo. Claro, y eso es lo que quieren y lo que buscan y lo que... O sea, el resultado que se busca cuando se maltrata, se pega o se grita a un niño es que el niño tenga miedo y por tanto sea sumiso y por tanto haga lo que nosotros queremos que haga. Es la única razón y funciona, Sí, funciona. hacen lo que querés, Claro, claro, punto. les funciona, como cuando hablábamos de
de dejarles llorar, ¿no? O de dormir solos. Funciona. Funciona porque tienen tanto miedo que luego son capaces de taparse la boca porque un tío a cargo de una empresa camuflada con el nombre de país les dice lo que hacer porque está considerado autoridad. Entonces, el resto de su vida se convierte en una pesadilla porque tienen tanto miedo que no pueden pensar. Entonces, lo que consiguen es que sean sumisos. Yo me acuerdo, a mí me amenazaban con llamar a mi padre. Porque la figura de autoridad en un niño cuando todavía tiene esa rebeldía sana y natural, que los padres quieren que saquen con los bullies en los colegios, con quienes abusan de ellos, solamente consigues acallarla cuando lo amenazas, cuando siente miedo de muerte, cuando siente que está en peligro de muerte, cuando siente que le van a hacer daño. Es el único momento en el que lo consigues. Y los detalles que tú decías ahora que no querías entrar, entiendo que sea por un tema de personal o que la persona, o sea, que pueda estar viendo esto, los detalles no son importantes porque absolutamente nada puede entrar de esa manera en la conciencia de un ser humano. Nada. Porque va a acabar haciendo lo mismo. Tiene dos opciones cuando le hacen eso. Dos opciones. Mantenerse sumiso toda su vida o abusar él. ¿Sí? Esas son las dos únicas opciones que hay. No entra la libertad, no entra el respeto, no entra el amor, no entra la empatía, no entra ninguno de los valores, o digamos no salen, podría decir, ahora que me escucho a mí misma, me gusta más lo de no salen porque se han tapado, se han quedado ahí con tanto miedo a salir, Claro. como que no salen, se quedan encerrados. Y es muy importante entender y encontrar e investigar y utilizar tiempo y energía en buscar la forma de poder comunicarnos, porque con los niños lo que hay es un problema, con los adultos también, un problema básico de comunicación, no sabemos comunicar. Y además, es que cuando estabas explicando creo que la palabra que podría un poco expresar lo que sentías con esta familia es indignación, porque en realidad lo que hace es sentirte indignada, ¿no? La parte digna nuestra se... Cuando lo estabas explicando no sé si se me veían los ojos como platos, porque ayer estuve con una amiga que me contaba literalmente una historia real y yo pensaba, madre mía, me la está contando para contarla mañana en las charlas con Patty. Y pensé, es demasiado fuerte para contarla. Y tú me has abierto la opción con esto que has dicho. Y la historia es de John, un chico de 18 años, absolutamente maltratado por sus padres, porque sus padres lo que querían era que él estudiara. Ese era el objetivo. Él tiene que estudiar. Y John no quería estudiar, quería hacer otras cosas, pero no podía, porque él intentaba estudiar, o sea, no le salía, no le fluía, no le gustaban más otras cosas, y los padres le obligaban de todas las maneras posibles, incluidos palos, o sea, pegándole, a que tenía que estudiar, y los padres lo justificaban con el resto de la familia. Esto me lo contaba un miembro de la familia, ¿eh? Lo justificaban diciendo que no sabían qué hacer con él porque él no estudiaba y tenía que estudiar. John se colgó en su casa con 18 años. Y lo que dijo en el Facebook, además, o sea que es público, en el Facebook dijo, no sé qué hacer, no puedo hacer nada más. Es decir, estaba completamente sometido a la autoridad de algo que ellos consideraban que era lo que John tenía que hacer, y obviamente John no tenía otra salida. ¿Sí? Sí. No se llama John, le he puesto John Claro, me para, imagino. para, Sí, para que tenga sí. un nombre, solo por el respeto. Yo creo que de la manera en la que ha llegado esta historia a mí y todo el resto de detalles, que lo importante era como, yo que considero siempre que está todo conectado, de repente, a través de ella, a través de mi amiga, fue como, porque su familia vive fuera de España, vive en otro país, y de repente conecté con
¿no? Con la fuerza de esta alma, de este John, y me di cuenta de que en realidad su muerte puede enseñarnos mucho más que lo que puede enseñarte un palo o un golpe o un grito. Entonces decidí que si se daba la ocasión podríamos explicar esta historia, que no se explican estas historias y pasan muchísimo, Muchísimo, sí. para que veamos que el concepto que hemos considerado de autoridad no tiene nada que ver con autoridad, porque para empezar, señoras y señores, autoridad viene de autor. Y aquí el único autor que hay es el de la propia existencia, ni siquiera el de tus hijos, porque tú no eres autor de tus hijos vienen al mundo a través de ti y con una parte tuya, pero no son tuyos. Es decir, tú eres el canal que los trae a este mundo y no tienes ningún derecho sobre ellos, y sobre todo para maltratarlos, obviamente. No tienes ninguno. Igualmente la vida, como siempre, o como las almas como John nos pueden enseñar de esa manera o de otras, porque luego se esconden en formatos de accidente, ¿no? Se han ido los colegas, se han accidentado. Claro, es que se ha ido para anestesiarse y emborracharse con 16 años porque no soporta el dolor de estar en un lugar en el que la autoridad le está obligando a hacer una cosa que no quiere hacer. Entonces ahora ya tenemos lección de vida perfectamente diseñada para que podamos pensar y reflexionar un poco sobre qué estamos haciendo. Qué fuerte, Eva. Justo eso te iba a sacar el tema de que no dimensionamos los efectos a largo plazo de esa autoridad y de esa supuesta sumisión que conseguimos con la autoridad. Es muy a corto plazo. Es ahora no ahora te hace caso y es sumiso, pero los efectos a largo plazo, los mensajes implícitos que llegan al subconsciente de ese niño, son fuertísimos. Ayer estaba también analizando con otro muchacho de veintitantos que me contaba también que a él su papá bastante le maltrataba física y con palabras. La sensación que él tiene hoy de él mismo es que él no vale, que nadie le quiere, que no consigue una pareja estable, que obviamente yo adentro mío decía, si tu papá, tus padres, las personas que más te quieren supuestamente en la vida, te maltratan, obviamente que los otros tienen todo abiertísimo para maltratarte. Si tus papás, que son los que su función es protegerte, amarte, generarte espacio de confianza, te están maltratando, obviamente permitís los maltratos afuera. ¿Por qué no permitiría? Porque sí permito que mis padres me maltraten, pero al de afuera le pongo un freno. O sea, no. Ese mismo perfil veo mucho en personas con las que acompaño, de que llegan a la adolescencia más grande o adultez ya pensando que no valen nada, que no son dignos de amor, que no son dignos de respeto, que no son dignos de nada. Y esos Claro, efectos no se ven enseguida. no se ven enseguida, claro que no. Bueno, porque además hay una época en la vida en la que no existen circunstancias que hagan que eso sea visible, ¿no? Por ejemplo, cuando empiezas a tener relaciones con otras personas y demás, es cuando más se ve esa falta de valía provocada por este tipo de actuaciones aberrantes, en las que para mí se duerme el alma, ¿no? Se machaca el alma, y además hay algunos seres que preguntan, bueno, ¿y cómo lo hago, no? ¿Y cómo haces el qué? O sea, ¿cómo consigo, no? Esta mujer me contaba que cuando eran pequeños, John y su hermana los llevaban al colegio arrastrando, ¿no? Que esto en realidad es una cosa que parece muy tonta, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres se empeñan, porque ellos están ahí diciendo tengo prisa, voy a llegar tarde al trabajo, tengo prisa, voy a llegar tarde al trabajo, y se ponen a gritarle al niño para que se levante de la cama, gritarle al niño para que se vista, gritarle al niño para
o arrastrarlo de un brazo para llevarlo a un colegio, ¿no? Y eso está normalizado, amiga. Y eso es maltrato igual. Y los niños no tienen, luego tienen esa asociación con quién es su autor, quién es su autoridad, y luego, cuando son adultos, están siendo arrastrados y maltratados también, pegados también, y creen que es lo que se merecen. O sea que debemos tener en cuenta que no, lo que dices tú, que no se ve, ¿no? Y cuando preguntan cómo lo hago, es como, depende, ¿no? Si lo que has venido al mundo si has traído un hijo al mundo para sentirte realizada, pues tenemos un problema, claro, ¿no? Como esa famosa cancha de baloncesto que se hizo famosa porque le hicieron una foto y se hizo viral, una cancha de baloncesto en la que había un cartel que ponía: si quiere un campeón en casa, empiece a entrenarse, y estaba mirando dónde estaban los padres, ¿no? Porque la entrenadora había visto que realmente los padres maltrataban muchísimo a sus hijos para que consiguieran cosas, ¿no? Y yo lo he visto en el mundo de las motos. O sea, he tenido auténticas escenas de pensar, es que esto debe ser una película, no, no puede ser, ¿no? De machacar a un niño para que salga allí y gane y consiga y haga, ¿no? Y claro, el niño no, como dices tú antes, una cosa muy importante tener en cuenta cuando te diriges a un niño es que si eres su padre o eres su madre, eres su dios o su diosa. Su Eres- universo entero, sí. entonces, quieres tener en cuenta que lo que tú vayas a decir realmente va a ser algo muy, muy, muy importante para él, y va a hacer todo lo posible para contentarte. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco de luz en ese sentido, porque además, insisto, si lo que quieres es tener sentido, búscate una afición, ¿sabes? Y deja que tu hijo desarrolle lo que sea que haya venido a hacer a este mundo con protección y manteniendo sus valores intactos, que mantenga la empatía intacta, el respeto, el amor, los límites. Hemos hablado de los límites en 13 capítulos, no hay capítulo que no haya salido algún límite. Sí, poner los límites. Esto no quiere decir... Tú mira que el paralelismo es tan heavy con el concepto de la autoridad actual del gobierno, es tan heavy, el paralelismo es tan bestia, ¿sabes? Que es exactamente lo mismo. Es como, claro, es que si no le digo lo que... Si no le castigo, pues no me hace caso, ¿no? Y el sentido común que, es decir, si le explicas, si hablas con él, las veces que haga falta para explicarle algo que resuene con sus valores esenciales, como la empatía, porque tiene un montón de circunstancias en su vida donde va a necesitar la empatía, donde la va a recibir, donde no la va a recibir, y se va a dar cuenta de que no la recibe y cómo se siente cuando no la recibe. Hay un montón, el mundo no es una fotografía, el mundo está vivo, pasan muchas cosas. Si tú puedes explicar y además ser un reflejo, porque no me vale de nada explicarte algo si yo no lo hago, porque Claro, sobre todo los niños, si no resuena con alguna verdad dentro, vamos, ya le puedes estar contando el cuento que quieras, nunca mejor dicho, porque no se lo van a creer, porque luego te ven actuar y tú no actúas de esa manera. Y como no actúas de esa manera, da igual lo que le digas. Cuando haces eso, cuando puedes explicar, cuando puedes ser el ejemplo en la vida, todo fluye. Tu hijo, tu hija va a desarrollar lo que sea que tenga dentro, y en esta vida pues va a tener sus cosas y las va a vivir como sea, con los recursos que tiene, pero no se va a sentir indigno de vivir, ¿sabes? Que es la misma indignación que has transmitido cuando estabas hablando de esta. Sí, es normal que sintamos esa indignación porque es así, es un concepto. Entonces, si lo que hacemos como padres es instaurar eso sin unos límites, que los límites se pueden poner, ya hemos hablado de ellos, insisto, los hemos hablado cuando todavía no tiene razón para entender ciertas cosas, que son los límites físicos, es decir, me pongo entre tú y el precipicio para que no caigas, simplemente un límite físico sin ningún tipo de explicación, todavía, ¿sí? Y hemos hablado de los semáforos, y hemos hablado de cómo cruzar, hemos hablado de muchísimas cosas. Y entra el sentido común. El sentido, ¿sí? Empezamos a sentir de forma común, ¿sí? De comunidad, de todos juntos, de me paro en el coche y si te puedo dejar pasar porque yo voy en coche y tú vas en camión, pues te voy a dejar pasar. Común, él y yo, no yo sola, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a sentir en común, podemos obviamente actuar desde unos valores que siguen vivos, que son esos, son la empatía, son la cooperación, son la colaboración, son el sentido común,
Incluso podríamos entrar en términos que se consideran más espirituales, como la intuición y demás. Y, y no necesitaríamos ese paralelismo con lo que está ocurriendo cuando somos seres gobernados, que nos gobiernan, que consideran que nos han de poner las normas, les llaman leyes y no son leyes, porque una ley es algo inmutable, inherente y vinculante, es decir, no puede cambiar de España a Paraguay. ¿Sí? Eso no es una ley, es una norma. Y ¿sí? Si lo que hago es convertirte en un buen ciudadano, en una buena... Tú fíjate cómo han dignificado cumplir las normas. Sí, Cuando puede si, ser. cuando si cumplo las normas del año 1920, no dejaría entrar a un negro en mi casa. Pongo un ejemplo, de la esclavitud, que es Sí, una de las más obvias, da igual, pero si tiro más para atrás, no podría, no sé, una mujer no podía hacer ciertas cosas, ¿no? O sea que, ojo, ¿sí? Con en lugar de utilizar el sentido común, la lógica, amiga, cuando estamos con una criatura que cuando se haga adulta va a seguir manteniendo esa lógica y ese sentido común y va a poder vivir su vida desde ahí, no vivir su vida metiendo hostias para conseguir cosas, ¿sabes? Que luego está dignificado joder a alguien para subir, para ascender en un puesto de trabajo. Y no te preocupes, que no hay nada personal en eso. Pues, pues ¿cómo? que me digan dónde no está lo personal allí. Claro. Pero nos lo hemos creído, ¿sí? Porque esa ha sido la experiencia que hemos vivido. Y el paralelismo es tan grande que ahora los gobiernos en manos de las industrias pueden hacer con nosotros lo que les dé la gana. Lo que les dé la gana. Y tú le preguntas a alguien, oye, pero ¿por qué llevas la boca tapada? Y te dicen, pues porque me obligan. Ya, pero ¿te obligan? ¿Por qué? Pues porque dicen, ¿no? Dicen los expertos que, eso fíjate cómo lo utilizan, ¿eh? Las autoridades, eso, ya, pero dime el nombre de los expertos. Ah, no sé. Ya, pero entonces, ¿me puedes decir quién hay detrás de eso? Pues sí, una institución, una farmacéutica. Ah, anda, fíjate, claro. ¿Y qué venden? ¿Qué venden? ¿Felicidad? No, venden drogas. Y venden muchas. Y venden tests. Y venden muchos. ¿Sí? Y venden experimentos. Y venden muchos también. Entonces, no te- ¿por qué el ser humano ahora mismo, en este momento que estamos viviendo, se queda solamente con lo que le dice a alguien con una etiqueta de autoridad? Pues porque ha sido Porque viene la maltratado. educación, claro. Le estamos entrenando a nuestros hijos para que salgan a ser obedientes y buenos ciudadanos. Claro, es tal cual, Eva. Cero, cero, ¿cómo es esto? Habilidades de pensamiento, pensar. ¿Qué crees vos? ¿Qué pensás vos? ¿Cómo te suena esto? ¿Cómo te hace sentir esto? Y eso yo hablo mucho con los padres de los adolescentes con los que acompaño cuando me dicen, ¿qué hago para o cómo hago para preguntarle a él qué necesita? Te va a decir, él sabe o ella sabe. No, es como que queremos que alguien más de nuevo, autoridad, supuestamente yo soy la autoridad para decirle qué hacer con su hijo. Y siempre le digo lo mismo, ustedes son expertos en su vida, su hijo es experto en su vida, pregúntenle a su hijo. Pregúntenle a él qué necesita y les aseguro que les va a decir qué necesita. Y siempre les dicen. Sí, es importante porque además son sus proveedores de muchas cosas. Queremos tener en cuenta que los padres durante una época de nuestra vida son los proveedores. Y yo recuerdo cuando viví la magnífica experiencia de estar con 11 adolescentes en el País Vasco en un proyecto súper bonito que hicimos, que lo iba a hacer Carlos González y por razones no pudo y me dijo si quería hacerlo y estuvimos una semana juntos. Aquello fue para mí una experiencia espectacular de la que una parte del libro nuevo estoy explicando. Y me acuerdo de su impotencia, de la impotencia de, iba a decir casi todos ellos, y eran todos ellos, de la impotencia que sentían por no poder ni siquiera hablar de... Podían hablar de muchas cosas, pero de ciertas cosas no se podía hablar, porque como que
como que ellos no se sentían con valor, no entraban en conversaciones. Es como tú eres el... ¿no? Que siempre me acuerdo que uno decía, es que siempre me dicen que ya la vida me lo enseñará, o que cuando sea, me acuerdo de una frase que me recordó, que cuando sea mayor ya, o cuando sea padre ya comeré huevos, o algo así, ¿no? Este tipo Sí, de frases así que venían antiguamente, ¿no? Como que el padre era el que podía hacer eso solamente. Y yo me acuerdo, por lo que estás diciendo ahora, que tú le dices a los padres que le pregunten a los hijos qué necesitan. Eso sería lo ideal, desde siempre. Porque cuando un niño pequeño se pone a llorar y a patalear, no lo está haciendo porque, ahora mira, me expreso así, lo está haciendo porque necesita algo que no sabe cómo expresar. Porque a veces todavía no tienen las palabras para expresar lo que le está pasando y a lo mejor es como le pasó a una amiga mía, que nos reímos, bueno, luego nos reímos porque no fue grave, pero que su hijo bueno, al final tenía en el pie, tenía una piedra, ¿vale? Pero es que él tenía una edad en la que no podía, él solo, y no cojeaba. Lo divertido era que me decía, pero ¿cómo puede ser que no cojeara, no? Porque claro, le dolía el pie, pero no cojeaba, entonces no se podía ver, y como la madre no lo veía, él estaba todo el rato ahí, claro, tenía una piedra que, vamos, le molestaría a cualquiera, ¿no? Y claro, si tú estás ahí al final, cállate, que te calles, ¿no? Como se escucha mucho y y tira la piedra ahí, pues se va a quedar con la piedra ahí siempre, ¿no? Simbólicamente, hasta que le quites el zapato seguro. Y simbólicamente durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, es importante entender que ese tipo de expresiones es porque se necesita algo. Por tanto, lo ideal claro. es preguntar qué necesitas y dar el tiempo también, porque a veces los niños no te dicen enseguida, pues necesito pues que me consueles porque me siento triste, porque yo qué sé. No, Claro. pues a lo mejor no lo va a expresar así, necesita un poco más de tiempo y por eso es importante acompañar, palabra clave también, acompañar a los niños en un proceso y dejar que, sí, por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross siempre les daba un papel y un bol y se daban cuenta de que lo dibujaban todo, los niños, las cosas a las que temen y lo dibujan. Entonces encontró una manera súper bonita de expresar, ¿no? Pinta aquí lo que... Y alucinaba, ¿no? Los dibujos de ella están publicados, es alucinante. Entonces, Sí, cuando le preguntas qué necesita, lo que me pasó a mí con los adolescentes es que me di cuenta de que, como no estaban allí los padres, porque a mí cuando me propusieron el proceso le dije, es que si no hacemos algo con los padres, vamos fino, porque los niños, o sea, los adolescentes, no son el problema en el sentido, ha de ser en equipo. Entonces hicimos un curso para padres. Bueno, aquello fue buenísimo, de los mismos. Yo ya los conocía a ellos y había vivido todo con ellos y luego hicimos bueno, fue fascinante. Lo que quiero decir es que les propuse a ellos, a los adolescentes, que les preguntaran a sus padres qué necesitaban. de qué necesitaban de ellos o Sí, cuando estaban en un conflicto, que les preguntaran qué necesitaban. qué Y, bueno. y después hicimos una unión un día que estuvimos todos juntos y un padre salió a hablar, fue súper bonito además porque lo expresó así y dijo, nunca me hubiera imaginado que yo con mi hijo, que su hijo era el uno que tenía creo que 16 más o menos, que por la mañana nos pudiéramos sentar en una mesa y mientras desayunamos hablar. O sea, para él era algo, porque Atípico. hablamos y nos comunicamos lo que necesitamos y para mí ha sido un regalo que mi hijo pueda... Entonces fue al revés, ¿no? O sea que en realidad las necesidades están de los dos lados. No es que porque Sí, los padres sean adultos de repente ya solamente no lo saben todo y de repente son los hijos los que no saben nada, ¿no? También necesitan muchas cosas los padres. Y sí, por eso es importante cubrir nuestras propias necesidades, aunque sea con alguien, ¿no? ¿Qué le ha pasado a la amistad, amiga? ¿Qué le ha pasado a la amistad? ¿Qué ha pasado? Que durante unos años se ha conseguido cerrar el corazón. Hay gente que tiene amigos para irse de fiesta y emborracharse hasta no saber su nombre, pero en cambio necesita de un profesional para poder contarle sus problemas. Pero ¿sabes? Que estamos todos en el mismo barco, que nos pasa a todos lo mismo, que somos todos productos de la sociedad, que solo vivimos 90 años o por ahí, ¿sabes? O sea, es decir, nuestros contemporáneos están en la misma salsa que nosotros, quiero decir, ¿sabes? sí. Entonces, claro, empecemos a expresar eso, o ya ni eso, preguntémonos, ¿qué necesito? ¿Yo qué necesito? Y claro, si mi respuesta es necesito que mi hijo tenga un, ¿cómo se llama esto de la universidad? Es que ya hasta se me olvida y todo tenga Una un, carrera, un grado, sí, o un una grado, licenciatura, una licenciatura, ostras, una profesión. vale, muy bien, pues consuélate, ¿sí? Quiero decir,
consuélate si estás queriendo eso de tu hijo en lugar de que sea feliz como un piloto que me encontré una vez, un chaval espectacular y que va muy bien en moto y los padres se habían obsesionado en que fuera campeón del mundo y al final acabé diciéndoles, porque coincidimos muchas veces y hablamos mucho de estar, si está bien que sea campeón del mundo, si queréis, y lo importante es que sea feliz, porque es que sea campeón del mundo y que sea infeliz no le va a servir de nada. Pero es que ni a vosotros tampoco, ¿sabes? Claro, claro. Eva, y tuve también una experiencia hace un tiempo ahora con lo que contaste me acordé. Un muchacho de 20, 21, 22 más o menos, que los papás estaban desesperados porque no trabajaba. No conseguía trabajo y qué sé yo, bueno. Al cabo que consigue trabajo en una empresa, qué sé yo, tenía que hacer un trabajo mecánico todos los días lo mismo. Y el muchacho era un chico súper creativo, súper, no sé, le gustaba mucho explorar, inventar cosas, dibujar. El asunto es que en un momento no aguanta más, renuncia al trabajo que fue así una guerra mundial familiar. ¿Cómo vas a renunciar a un trabajo seguro? Hay gente que no tiene trabajo, vos sabes lo que cuesta conseguir trabajo hoy en día y vos te das el lujo de renunciar. Bueno, por suerte tuvo la fuerza y la valentía de renunciar a pesar de todo el entorno que tenía que le presionaba. Y empezó a trabajar en eso que le gusta, en diseño, le contrató una empresa para que le haga los diseños de su cosa, le contrató otra, después otra, ya tiene, en una semana ganaba 3 veces más que lo que ganaba en el trabajo seguro, estable, de 7 a 6 de la tarde era el trabajo. Acá trabajaba mucho más tranquilo en su casa, en la terraza, no sé. Y la mamá me dice, sí, todo bien, pero tiene que empezar ya a buscar un trabajo seguro. Y yo, ¿what? ¿Qué? Vos estás viendo lo que él está consiguiendo solo, haciendo lo que le gusta y porque me decía, sí, se le ve muy contento, pero tiene que encontrar un trabajo serio. Y esas yo creo que son así las incongruencias. Sí, de hecho, esto se lo escuché una vez que me reía muchísimo a Wayne Dyer. Wayne Dyer hacía conferencias buenísimas y para mí tenía algo muy especial. Y Wayne Dyer en una conferencia le escuché decir que había hablado con su madre el día anterior, ¿no? Él así todo serio. Había hablado con su madre el día anterior y su madre había preguntado dónde estaba y él le había dicho que había ido a dar una conferencia, no sé si era California, no sé dónde era. Hablamos de, o sea, un autor de uno de los más reconocidos de los últimos años, ¿vale? Y que su madre le había dicho, bueno, sí, hijo, está bien, pero a ver cuándo te buscas un trabajo de verdad, ¿eh? Claro, qué impresiona, qué increíble es eso, Claro, ¿verdad? y eso es un ejemplo de cómo la programación hace que no veamos absolutamente nada. O sea, Claro. realmente, ¿no? Cualquiera que escuche esto tiene la lógica, ¿no? De llegar a la conclusión de que uno de los autores más reconocidos de autoayuda y de crecimiento personal y dando conferencias por todo el mundo y se podía considerar alguien de éxito, ¿no? Pero para su madre no, ¿sí? Claro. Porque entonces hasta ese punto llega la programación, ¿no? Que queremos tener en cuenta que mucha de la información que nos están dando está basada en un programa totalmente obsoleto, además, y antiguo y corrupto, porque al final esta forma de vivir es absolutamente insana e inhumana. Totalmente. Y en contra de tu esencia. O sea, te están alentando a que vayas en contra de tu esencia, quién sos. Porque sí, yo entiendo que puede haber gente que le guste estar trabajando de 7 a 8 encerrado en una empresa. Pero si vos estás en contra de tu... O sea, hay algo adentro que no... no. Una vez más, el conocimiento explica muchas cosas. Es decir, en la época en la que comienza la industria, Sí.
todas las familias que dominan y han dominado el mundo siempre y empiezan a dominar la industria, sobre todo la industria petrolera, sobre todo familias como Rockefeller, que ya es muy conocido, hace unos años decía Rockefeller y nadie sabía de qué hablabas, hoy en día ya empezamos a saber de qué estamos hablando. Cuando empieza la industria, Rockefeller, con la mano del gobierno americano, dice, ¿cómo puedo conseguir que la gente en el mundo, porque la industria era obviamente un proyecto mundial, es decir, McDonald's está en todo el mundo, por poner un ejemplo, Sí, le dice, ¿cómo consigo que la gente trabaje? Porque estoy intentando que estén en la fábrica, en las minas, y no lo consigo. Y claro, ¿cómo no lo conseguían? Pues porque el ser humano decía, en el famoso cuento de la barca, que ya hemos contado aquí en algún capítulo, ¿no? Es decir, el ser humano estaba conectado totalmente con sus ciclos naturales y hacía lo que sea, pues lo que fuera, en el campo, la carpintería, da igual artesanía, me da igual ganadería o construcción de casas o lo que fuera que hiciera en aquel momento, que hay muchísimas cosas, escribir, pintar, mil cosas, y lo hacía el tiempo que lo quería hacer. claro. Claro, luego lo que quería estar era con su familia, con sus hijos, con sus amigos, ¿sí? Y claro, dijeron, esto es muy peligroso, ¿por qué? Pues porque no tenemos mano de obra. Y le dijo, claro, Rockefeller le dijo al gobierno, búscame una solución porque si no, no te pago. Y el gobierno se fijó, que esto lo hemos hablado alguna vez y está la documentación en internet, se fijó en un ejército alemán, prusiano, que perdió una guerra y se dio cuenta de que la perdió porque los militares empezaron a pensar. Y hasta ese momento nunca habían perdido una guerra. Entonces dijeron, ¿cómo podemos conseguir eso? Y se basaron en el formato militar para crear lo que hoy se conoce como colegios. Y que consiguieron, dijeron, si metemos a la gente aquí con la intención de para el Estado, por el Estado y con el Estado, si conseguimos que se sienten aquí de niños, porque el ser humano es muy programable, durante 8 horas haciendo lo que les decimos, como les decimos, sin dejarles hablar con el otro, Marketing. castigándoles, pegándoles, porque Antes antiguamente la sí. escuela, yo fui a una escuela en la que nos ponían libros en la cabeza, Biblias para ser exacto, en la cabeza como castigo. Y yo soy del 76, ¿sí? Anteriormente a eso era mucho más grave lo que se llegaba a hacer con los Sí. niños, ¿sí? Y dijeron, si hacemos eso con los niños, pues conseguiremos programarlos para que luego trabajen y les salió bien, ¿eh? Les salió bien Claro. porque luego lo unen con toda una propaganda de lo digno que es estar utilizando el 80% del tiempo de tu vida para producir algo que le da un beneficio no solamente a otro, sino que encima tú, de lo que tú ganas, le has de dar dinero a otro, ese es el compinche que tienen, y todo eso está disfrazado que en realidad es muy digno. ¿Dónde? ¿Dónde es digno eso? O sea, ¿Verdad? claro, queremos reflexionar. ¿Dónde? Pues en la mentalidad de quienes nos han vendido esta moto con cenicero, decíamos, cuando éramos jóvenes. ¿Te han vendido una moto con cenicero? Claro. Y también cuando hablaba de esto del que se fijaron en este ejército alemán y todo, del otro lado de la moneda, no sé si leíste alguna vez la historia de Mandela cuando estaba en la cárcel, que le llamaban el efecto Mandela. Él estaba en la cárcel de máxima seguridad, en donde los guardiacárceles estaban entrenados para maltratar mental, física y emocionalmente a los presos. Y cuentan que todos los guardias que estaban alrededor de Mandela se volvían emocionales. Es como que se volvían sus amigos y después empezaron a cambiar cada un mes, a renovar todo por el efecto Mandela, decían, que él les ablandaba a todos. Y me fue, cada vez que leo esa parte de un libro que tengo, lloro, se me hace así la piel de gallina, como el nivel de conciencia de una persona puede contagiar a su alrededor, o sea, lo contagiante que es estar al lado de los dos lados, ¿verdad? Claro, bueno,
Es distinto. Por lo que decíamos antes. Antes decíamos conectar, que hablábamos de la empatía, de este tipo de valores cuando hablábamos de los niños, y nos hemos dado cuenta de que en realidad, como son valores esenciales, si no los tapas, siguen estando. Claro, ¿Sí? Ahora, si los tapas con miedo y con maltrato, se quedan ahí dormidos. Con esto pasa lo mismo. Claro, ¿cómo este tipo de seres humanos consiguen eso? Con el propio ejemplo. ¿Por qué? Pues porque es resonancia pura. Porque sí, resuena con el interior, con la esencia, con el valor, con el fundamento, con la humanidad de ese otro ser. La sí, otra cara de la moneda necesita miedo, claro, claro, es muy sí, distinto, ¿eh? O sea, para instaurar un programa, tú para conseguir que un niño esté sentado 8 horas en un lugar en contra de todos sus sentidos, necesitas someterlo. Y no te va a valer con una vez, no vale con una vez. Yo tengo unos vecinos aquí que la hija, a ver si hablo un poquito fuerte, ahí me oyen y todo, que el padre somete a la hija todo el rato, y la hija no se deja, y no se deja. Y cuando yo la oigo, le voy enviando mensajes de energía, bueno, cuando la veo también, mensajes de energía de, vamos, vamos, aguanta, ¿sabes? vamos, no te... Claro, el padre mide 2 metros, la niña mide medio, y claro, y no te vale con una sola vez. O sea, para ir en contra de la esencia del ser humano, no Sí, te vale con una sola vez. Para hacer lo que hizo Hitler, no le valía con seres libres, respetuosos y amorosos, no, le valía la educación negra, un término acuñado de forma espectacular, porque si tú educas a un niño haciéndole creer que su enemigo es alguien, va a considerarlo su enemigo. Si tú educas a un niño haciéndole creer que su Dios es no sé quién sea y hay que morir por él, lo va a hacer. Si tú educas a un niño diciéndole que los animales están para maltratarlos y para comérselos, lo va a hacer. O sea, da igual lo que le digas, porque el ser humano es altamente programable. Y eso no lo va a hacer a la primera. Su esencia está siempre ahí. Por eso, cuando el famoso despertar, cuando estamos en contacto con alguien que está resonando en plena eh, humanidad, enseguida toca esas teclas. Es como una guitarra, ¿no? Como dos ujú, guitarras en la misma habitación. Tocas una cuerda y resuena la otra. sí, Pero ha de sí, estar la otra cuerda. Por claro. eso es mucho más ecológica la forma en la que reconectamos con la esencia que la forma en la que consiguen que nos convirtamos en Que nos auténticos. desconectemos. ¿Cómo? No, que la forma que consiguen que nos desconectemos. Bueno, que nos convirtamos en soldados. Sí, sí, En soldados, que en inglés quiere decir dar el alma. ¿Sí? Sincromísticamente, soldier, sold es alma sí, y dar, ¿no? Que dicen también que el origen es a quien le da la sal, que antiguamente era el salario, ¿no? Pero sincromísticamente significa quien da el alma, ¿no? Entonces nos hemos convertido en soldados auténticos, ¿no? Y si tú eres mi enemigo, yo te mato, porque eres mi enemigo. O hago lo posible, o te denuncio a las autoridades, ¿no? Tú fíjate, lo que están consiguiendo en este momento es espectacular, ¿no? Gente que denuncia a otro porque no lleva la boca tapada con un bozal, ¿sabes? Cuando, fíjate que hablamos de autoridad también, cuando está demostrado, es decir, hay montones que, por cierto, si alguien lo quiere que me escriba, yo se lo mando, hay montones de estudios científicos que demuestran que lo que estamos viviendo hoy en día es una estafa en toda regla. yo quiero Y que me mandes. te lo mando, te lo mando. El más interesante, porque además tiene links a todos los documentos, es decir, no es solamente el estudio científico, sino que tiene el link a todos los estudios que demuestran lo que dice, incluso a todas las sentencias de los tribunales, de los tribunales de los países. Tiene toda la documentación colgada en un Google Drive. Es un hombre que se llama Sergio Pérez Olivero y tiene un documento de 154 páginas.
Yo te lo mandaré, amiga, te lo mando. Y si alguien lo quiere, yo se lo mando. Es un PDF espectacular que... Entonces, lo que quería decir es que seres humanos que utilizan su tiempo, su energía y su conocimiento para poner en conocimiento, una vez más, de sus hermanos humanos una información muy importante, si queremos considerar a alguien autoridad, se debería considerar más autoridad eso, porque es el autor en este caso, de un estudio escrito que te puede dar una información importante. Y no está sponsorizado por nadie. ¿Sí? Es decir, lo que demuestra que la autoridad es corrupta y estamos en manos de bandas de crímenes organizados, o sea, vamos, es que no nos podemos dejar ni una sola palabra porque son crímenes organizados, es la demostración de que todo lo que esté sponsorizado, que quiere decir pagado por alguien, no es un estudio independiente, no es un estudio objetivo. Los estudios independientes hay que buscarlos, no salen en los medios mal llamados oficiales. ¿Sí? Sí. Y aunque tumben, porque a la que empiezan a escuchar esto, porque nos escuchan Instagram, ya sabes que Instagram, Facebook, Google y demás son las grandes, ¿no? La GAFAM son los grandes censuradores y los grandes, los que están conspirando y ayudando a que todo esto salga a la luz. De repente, ¡pum!, hablas de esto y tumba la gente que está y les corta la señal. Bueno, nosotras continuaremos porque eso no es autoridad, gente, no lo es. Y Hitler no hubiera podido hacer absolutamente nada si no hubiera tenido seguidores. Si no hubiera tenido gente que cumpliera sus órdenes, no hubiera conseguido absolutamente nada. Y esta manera en la que consiguen que yo me crea que tengo un enemigo y que me dedique a denunciarle gratis o a hacer de policía gratis, es absolutamente... A mí no solamente me indigna, sino que me fascina. Ya estoy en un estado de fascinación, ¿sabes? Estoy absolutamente fascinada. Así que quien lo quiera, porque todavía se haya creído la versión oficial de estos expertos que, al menos aquí, en esta empresa en la que yo vivo, dijeron que eran unos expertos que nunca hemos conocido el nombre, al menos yo he dado uno ahora, ¿no? Este nombre, y puedo dar muchos más. Está Enric Costa, hay muchísimas seres humanos con una licenciatura también, si quieren, porque las mentes escépticas necesitan licenciaturas y demás, y titulitos, que de forma independiente y totalmente desde el corazón abierto y sin estar sponsorizados, es más, jugándosela, porque se la están jugando, Sí. porque claro, son autoridades, llevan pistolas y tienen poder, mucho poder en ese sentido, pues están empoderando al resto de nosotros, que obviamente toda esta gente no tiene nada que hacer si nosotros recuperamos nuestra humanidad y nuestros valores y entendemos que la autoridad somos cada uno de nosotros y solamente necesitamos responder a la ley de la moralidad, que quiere decir que hagas el bien y no hagas el mal. Punto. Y no conozco a nadie, insisto, que no sepa lo que es el bien. Y escribir, o sea, yo tengo una web, tengo un mail, entrar en la web, buscar el mail y escribirme el mail y decirme, Evita, te he escuchado con Pati y quiero ese PDF y yo os lo mando. Y los links al Google Drive están en el PDF, así que no tiene ningún tipo de... Están todos, hay montones de... Es un artículo, es un estudio muy interesante. Creo que se llama el estudio de la pandemia, se llama. Qué interesante, Eva. Mm. Gracias por esos datos. Un placer. Bueno, llegamos de nuevo a nuestro tiempo, pero había una cosa más que cuando hablabas de que es más fácil conectar con la esencia del alma. Yo había leído también, que la otra vez te dije que te iba a enviar algo y me olvidé, que era lo de la tabla de conciencia de David Hawkins, que midió las frecuencias vibratorias de los estados de conciencia. Y él separa la tabla en contexto de maestría o la verdad y falsedad o ego. Y él dice que las personas que empiezan a vibrar de valentía para arriba sería la verdad y tu contexto de maestría están impactando a 90.000 almas alrededor, aunque no le conozcas. Obviamente no le conoces a 90.000,
pero que impactas, o sea que cuando vibras en esas frecuencias más alineadas al amor y a la verdad, estás impactando mucho más que lo otro de abajo requiere mucho más esfuerzo, como decías. Bueno, Me, gracias, me amiga. gusta, me gusta mucho escuchar eso y me alienta también y me anima porque Sí, creo que es importante ver que si nos unimos en eso y vibramos en eso, vamos a poder al menos vivir en un mundo un poco mejor dentro de relativamente poco, a ese nivel, a nivel de derechos fundamentales pisoteados claro, sí. que nos impiden hacer cosas, ¿no? Prácticas, digamos, ¿no? Porque nos impiden, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Ser, Viajar o... me impiden ser, Sí, vivir. bueno, el ser humano se puede adaptar a muchas cosas, eso está claro. Y, y bueno, creo que ya se les está viendo el plumero, como se dice aquí, y creo que se les está acabando este dominio del mundo. El mundo no es de ellos, de hecho el mundo no es de nadie, ¿no? Siempre me acuerdo de la animalada que hicieron en... Bueno, animalada no, porque los animales son mucho Sí, más, quiero cambiar esa palabra, de la aberración que hicieron en América y cómo cuando intentaban comprarles las tierras, ¿no? Los indios les decían, no, pero si es mi hermana, la tierra no te la puedo vender, ¿cómo te la voy a vender, no? Entonces, queremos recuperar eso que creo que está en nosotros y en nosotras y podemos hacerlo. Así que gracias, amiga, de nuevo. Pasaron como gracias, 5 minutos. Muchísimas gracias a vos. gracias. Amiga. Te quiero mucho y nos vemos la semana que viene. Sí, amiga, te quiero mucho. Yo Chao a también. todas. Chao. Chao.